Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los compañeros y compañeras de esta mesa, agradecerle a todos los presentes y agradecer muy especialmente a todos los que facilitaron la posibilidad de que nuestra confederación pudiera estar aquí haciendo público este documento, esta posición política de CLATE. Estas ideas sobre el futuro del trabajo con una mirada desde el sector público y con una mirada desde nuestra región, que nos parece que tiene características particulares. Nosotros nos animamos a decir que si de continuar las políticas neoliberales que se están instalando en esta época histórica en nuestra región, de continuarse aceptando los condicionantes y las recetas que lamentablemente impulsa el Fondo Monetario Internacional y en general la banca acreedora. Ustedes saben perfectamente que uno de los problemas más serios que tienen nuestros países están vinculados a una deuda externa tantas veces pagada y permanentemente acrecentada por intereses y por cuestiones inexplicables. Así que, de continuar eso, nosotros estamos convencidos de que el trabajo, de que el futuro del trabajo en el sector público está absolutamente en riesgo. Nuestro trabajo tiene que ver con la garantía de derechos humanos a la población. Y en nuestra zona, lamentablemente, esos derechos humanos cada vez se ven más retaseados, recortados, y esto implica, lógicamente, si un pueblo no tiene derechos, si un pueblo no tiene acceso a la salud, a la educación, a la previsión social, a los servicios básicos para poder vivir, a la protección del medio ambiente, de su naturaleza, si esos derechos se van cortando, los garantes de ese derecho son servidores públicos. Entonces, si no hay derecho, no hay servidores públicos. Una cuestión que a nosotros nos está preocupando altamente es el destrato, el maltrato que los funcionarios de los gobiernos hacen sobre el empleado público. Y esto es una particularidad del trabajador público. Estamos enfrentando en toda la región, como otra forma de pérdida de puestos de trabajo, la cuestión de la tercerización de nuestro servicio. En los 90 fueron procesos privatizadores tremendos los que se desarrollaron en nuestros países, de la mano de la misma corriente política, y ahora en estos años lo que viene sucediendo con frecuencia es tercerizar. Empieza el empleador, el Estado empleador, los gobernantes a desentenderse, a contratar a terceros para realizar tareas habituales, permanentes de la administración pública. Inundado muchas de esas contrataciones, y lo vemos a diario, inundados también de corrupción, contrataciones sospechosas, contrataciones que luego terminan con sobreprecios, afectando realmente el erario público. Si hablamos del empleo, no solo se habla de cantidad, sino de calidad. Y en términos de la OIT son formas atípicas de trabajo. Estamos hablando de trabajo precario. Hay muchísimo trabajo precario y esta calidad de trabajo es otro de los temas importantes. Además, hay una desigualdad creciente que cunde en todo el mundo, en los países en desarrollo y también en los países desarrollados. Además, tenemos el problema de la sostenibilidad, los problemas del planeta para el futuro y del clima. Sabemos que estamos padeciendo
que los que padecen más de los problemas del clima en el mundo son los más pobres, y por lo tanto el tema del desarrollo sostenible será sumamente importante. Estamos hablando de empresas y estamos hablando de cadenas de suministro mundiales. Ya hemos tenido un debate y una reglamentación al respecto en la OIT, pero queremos también hablar de esto. Otro tema es la migración, es decir, que hay una multitud de temas de los que debemos hablar al hablar del futuro del trabajo. Tenemos que combinar todos estos temas. Si nos dirigimos a la OCDE o al Banco Mundial, ellos los están limitando verdaderamente a la tecnología, pero nosotros tenemos que hablar de la totalidad de los problemas en torno o de los temas en torno al trabajo. Podemos pensar en la supervisión de las normas. Por ejemplo, aquí tenemos la aplicación de normas que siguen todos ustedes con mucha atención. Bueno, es importante, pero no es suficiente, ya no lo es. La dimensión nacional, por mucho que queramos defender el Estado nacional, las políticas nacionales, no es suficiente. En un mundo globalizado debemos cerciorarnos de que las normas de la OIT sean supervisadas, controladas. Me refiero a las relaciones entre Estados, los acuerdos comerciales, las cadenas mundiales de suministro, por supuesto, cómo las multinacionales entran en algunos países, cuáles son las salvaguardias que queremos construir, etcétera. Me complace muchísimo ver aquí a colegas de Indonesia. Hay otros amigos de otras regiones. Este problema del que les hablo es algo que requiere de una solución conjunta. Precisamente hablando de esto, quiero felicitarles por todo su trabajo. Estoy convencida de que la OIT les escucha con mucha atención. Examinar el futuro del trabajo en el sector público en relación con la digitalización y la repercusión de las nuevas tecnologías. Bien, lo primero que hay que decir aquí es que no ha habido ninguna invención en las nuevas tecnologías que no haya sido financiada al menos parcialmente, con los fondos públicos. Estamos hablando de los ejércitos, estamos hablando de los sistemas de salud, las universidades. Todos ellos son financiados públicamente. Todas las invenciones en estos sectores han sido financiadas por fondos públicos. Tengo una larga lista que mostrarles si tienen curiosidad al respecto. Segundo, cuando hablamos de la digitalización, por supuesto, debemos ser conscientes de lo siguiente. La repercusión en el empleo en el sector público, pero no solo en el sector público, también en el sector privado. Pero creo yo que tenemos una experiencia. El mercado laboral se ha podido adaptar a las nuevas tecnologías y se ha reinventado. Nuevos lugares de trabajo, nuevos puestos, etc. De lo que debemos ser conscientes es que este nuevo sistema, estas nuevas tecnologías y la digitalización, lo que desean es infiltrar el núcleo real de nuestras democracias y nuestras instituciones. Basta mirar lo que sucedió con Facebook y Analítica. ¿Ese es el futuro que deseamos, acaso? La cuestión clave para nosotros es que la tercerización apuñala de muerte el servicio público y los servidores públicos. Esta cuestión que fue introducida en el Brasil durante la reforma laboral ha herido de muerte el servicio público, porque eso se hace parte del proyecto liberal de achicamiento del Estado. Bueno, y para achicar el Estado, la iniciativa privada quiere ganar más espacio y más plata, intermediando y haciendo el servicio público. Y esta precarización en Brasil se dará de una forma más violenta. ¿Por qué? Se amplió el periodo de contratación temporaria. Se puede contratar por 9 meses. Entonces, a cada 9 meses se despide y se contrata otra persona. Entonces, para las mujeres, por ejemplo, no habrá más licencia maternidad.
porque su contrato tiene tiempo fijo. Y la tercerización también en el sueldo tiene un impacto muy grande. Los tercerizados ganan entre 60 y 80% del sueldo de un trabajador formal. Todas estas cuestiones son hechas dentro de un proyecto más amplio, que es la eliminación de los sindicatos. Sí, porque si los trabajadores hoy están aquí y mañana estarán allá, no saben cuál es su sindicato. Y tenemos la convicción que nuestro primer labor es enfrentar esta reforma laboral que la OCDE y el Banco Mundial quieren llevar el modelo brasileño para el resto del mundo, porque es un modelo que es ideal para ellos. En primer lugar, quiero agradecer a la CLATE colocar este tema que me parece muy acuciante en estos momentos, y saludar también la iniciativa del documento que tuve la oportunidad de leer. Me parece que nos insta a las organizaciones sindicales de toda la región, y me atrevo a decir del mundo, a colocar en nuestra agenda diaria un tema tan acuciante como lo que es el futuro del trabajo, sobre todo en la administración pública. Cuando este proceso, este flagelo de la tercerización ha llegado no solo a ocupar puestos de la administración, sino a puestos clave, elementales para un diagnóstico y salvar la vida a una persona. Entonces son casos que nosotros consideramos graves que se den en la administración pública, porque con qué calidad, si el Estado permite que eso suceda, ¿cómo puede regular? No nos arrepentimos cuando nos sumamos a la campaña continental de la CLATE en la defensa del empleo público y en concientizar a nuestras bases y a otros mediante esta campaña de reconocer que el derecho, el trabajo nuestro es el derecho ciudadano. Si estamos claros bajo esa circunstancia, podemos seguir la pelea y cambiar y revertir lo que hoy nos está pasando por un futuro mejor y empleos mejores. Toda la forma de contratación de tiempo parcial, toda la forma de contratación elusiva o fraudulenta de las relaciones laborales, las principales estadísticas de ese tipo de contratación están en manos del Estado. Y de la mano de ese tipo de avance de políticas neoliberales con sus empleadores del Estado, vemos cómo ha llegado, y en eso profundiza el documento, la tercerización, la subcontratación, la intermediación de personal en el Estado. Lo que efectivamente nació hace décadas como una estrategia del capital, como una estrategia de los empresarios para dividir los colectivos de los trabajadores, una estrategia definitivamente antisindical, o una estrategia, por supuesto, de aumento de rentabilidad por reducción, por pagar salarios más bajos a alguna categoría de trabajadores, ha sido apropiado por los estados en Latinoamérica especialmente, echando mano de esa forma de contratación como modo también de descentralización del conflicto, como modo también de división de los colectivos y como modo también de desresponsabilización del Estado como empleador. Vemos la reforma laboral en Brasil, vimos los proyectos de reforma laboral en Argentina. La mayoría de los proyectos de reforma laboral apuntan a la desregularización o desregulación de la tercerización y la subcontratación. Que ningún debate sobre el futuro del trabajo en el sector público puede estar escondido, enmascarado atrás de los procesos de modernización del Estado. Podemos dar los debates sobre el futuro del trabajo, podemos dar los debates, los sindicatos deben dar los debates y pueden darlos a través de las consecuencias del avance tecnológico en el sector público o en el sector privado, pero no puede enmascararse en estas políticas modernizadoras.
Básicamente podemos constatar que este documento, que es un aporte, un esfuerzo que ha hecho la CLATE para aportar, esperamos que pueda la Comisión recibirlo y procesarlo, y no digo que va a incorporar todo, pero que reciba estos aportes, es una complementación de los esfuerzos que se están haciendo en otros debates y en otros eventos. Pero básicamente este documento nos dice una cosa: el problema no son las nuevas tecnologías, el problema son las políticas que se aplican. El problema está en qué tipo de corporaciones son las que controlan las políticas en nuestros países, cuál es la orientación de las políticas. Entonces, las tecnologías pueden ser muy buenas y pueden servirnos a todos para trabajar menos, trabajar mejor y vivir mejor todos. Pero lamentablemente están sirviendo para concentrar más el poder y la riqueza en pocas manos y aumentar la pobreza y la desigualdad. Ahí está el tema que la CLATE ha querido aportar. Es que no queremos hablar de nuevas tecnologías y digitalización, sí, claro, por supuesto, pero no es el único, no es el problema no está ahí. El problema es con qué políticas se utilizan y se desarrollan las nuevas tecnologías.